Bueno, la presidenta ha planteado un debate fundamental, diría yo, impostergable. El impacto de las tecnologías, de las redes sociales, de la inteligencia artificial en nuestras vidas, no solo en las escuelas, donde tiene un gran impacto. Esto ha cambiado la forma en que nos relacionamos, que nos comunicamos, que aprendemos, que investigamos, y es un tema que sin duda nos preocupa a todas las madres y padres de familia. ¿Qué está pasando con las redes, con el acceso a las tecnologías de información con nuestros hijos, principalmente los niños y adolescentes? De acuerdo con datos en nuestro país, más del 70% de la población de 6 años o más es usuaria de Internet, y entre adolescentes este porcentaje es de arriba del 90%. A escala mundial, la ONU tiene datos de que los jóvenes entre 15 y 24 años constituyen el grupo más conectado en todo el planeta. Aún así, la conectividad por sí misma no garantiza derechos digitales efectivos ni bienestar socioemocional. El reto es mayor. Es a un tiempo tecnológico, formativo, ético y social. Implica asegurar el acceso, pero también la seguridad, la salud digital, la salud mental y la comunicación responsable, y tener marcos normativos capaces de proteger derechos fundamentales. Hay especialistas, y hoy vamos a escuchar a Andrés Morales, que está aquí con nosotros, como ya señaló la presidenta. También se va a conectar la doctora Ximena Chao Rebolledo, y un libro que publicó Jonathan Haidt, donde La generación ansiosa, donde empieza a dar evidencias que la irrupción masiva de los teléfonos celulares, de los teléfonos inteligentes, y la expansión de ciertas dinámicas en las redes sociales han agravado la fragilidad emocional de quienes aún están formándose, de los adolescentes, dejando pues mucha inseguridad, ansiedad y cuadros de depresión. Y la idea que se está planteando en este debate nacional, pues no es que regresemos el reloj a una época previa a los dispositivos, las redes sociales y la inteligencia artificial, sino preguntarnos cómo generar entornos más sanos, menos competitivos y más solidarios en nuestras escuelas y fuera de ellas, para fortalecer una comunidad protectora en torno a nuestros hijos, a nuestras hijas. Por eso, hablar del uso de las tecnologías digitales en la enseñanza y su impacto en la salud mental es un imperativo que nos incumbe a todas y a todos, por el presente y el porvenir educativo de nuestro país. Vamos a tener una discusión amplia y profunda que abarque desde el derecho de acceso a la conectividad hasta el uso consciente y la apropiación efectiva de las nuevas tecnologías. Es decir, no se trata de demonizar a las herramientas, más bien es entender las condiciones en que estos dispositivos se están integrando a la vida de niñas, niños, adolescentes y jóvenes, y qué consecuencias tienen en su bienestar, desarrollo y aprendizajes. Estamos también, hay que decirlo, y lo va a señalar Andrés, ante un debate de alcance global, donde la gran mayoría de los países ya están tendiendo algún tipo de regulación, de políticas públicas que sean capaces de proteger el bienestar sin renunciar al potencial educativo que tiene la tecnología. Bueno, entonces Ricardo va a plantear 3 grandes foros que vamos a tener y tal vez uno de cierre, y a partir de las conclusiones de ese debate, con madres de familia, padres de familia, maestros, maestras, directivos y también especialistas, plantear una iniciativa, una regulación para que se presente en el siguiente periodo legislativo. La regulación del uso de las tecnologías en las escuelas
debe sustentarse, nos ha pedido la presidenta, en evidencia, en un enfoque de derechos y en el compromiso con el desarrollo humano integral. Porque de lo que se trata es de consolidar una cultura digital de uso consciente, crítico, responsable, que promueve el bienestar físico, intelectual y emocional de nuestros niños, nuestras niñas, jóvenes y adolescentes. Entonces le voy a dar la palabra a Andrés, representante de la UNESCO, que la UNESCO ha estudiado este tipo de regulaciones en todo el mundo, para después la doctora Ximena y cerraría Ricardo Villanueva. Con permiso, gracias. Con su permiso, presidenta. Muchas gracias por la invitación a participar en esta reflexión sobre un tema que genera muchos debates en la educación, no solo en México, sino en el mundo, y que ya venimos trabajando con la SEP. Siguiente, por favor. Como señalaba el secretario, la siguiente, por favor. Como señalaba el secretario Delgado, vivimos una aceleración tecnológica sin precedentes. Desde la expansión de Internet, las redes sociales, los teléfonos inteligentes y más recientemente la inteligencia artificial generativa están transformando la forma en que aprendemos, enseñamos y nos comunicamos. Estas tecnologías ofrecen oportunidades para ampliar el acceso al conocimiento, facilitar la comunicación y apoyar algunos procesos educativos. Sin embargo, también plantea desafíos para el bienestar físico, mental y socioemocional de niños, niñas y jóvenes, así como para la protección de su privacidad, los datos personales y la calidad de las interacciones humanas. Cierta evidencia internacional muestra algunos de estos riesgos. 1 de cada 3 personas que hoy está conectada a Internet es un niño, una niña o un adolescente. El 83% de los padres y las madres hoy está preocupado porque sus hijos pasan demasiado tiempo frente a las pantallas y 2/3 reconocen que ellos mismos tienen dificultades para controlar el uso. Por otro lado, las niñas son 2 veces más propensas que los niños a experimentar trastornos alimentarios asociados a la exposición en redes sociales. Siguiente, por favor. Desde la UNESCO sostenemos un principio fundamental. La tecnología debe estar al servicio de las personas y no al revés. La tecnología puede enriquecer la experiencia educativa siempre que su implementación en las escuelas esté guiada por principios éticos claros, contribuya a garantizar el derecho a la educación y así ir avanzando hacia las metas educativas de la Agenda 2030. Hoy la pregunta central es cómo garantizar que el uso de la tecnología sea pedagógicamente pertinente, éticamente responsable y compatible con el desarrollo cognitivo, emocional y social de las niñez y las juventudes. Siguiente, por favor. En todas las regiones del mundo hay una creciente preocupación por la disminución de atención en las aulas, por el ciberacoso, la exposición a la desinformación, la dependencia excesiva a las pantallas aumentando la ansiedad y la vigilancia intrusiva. Como se ve en la gráfica, hay una tendencia global orientada a regular el uso de dispositivos digitales, particularmente teléfonos inteligentes en las escuelas. El monitoreo más actualizado de la UNESCO muestra que mientras en 2023 el 24% de los países en el mundo contaban con algún tipo de regulación nacional en el uso de celulares en las escuelas, para marzo de 2026 ya ha incrementado al 58% de los países, es decir, 114 sistemas educativos. Algunas de estas regulaciones establecen
prohibir el uso de teléfonos celulares durante la primaria y la secundaria, restringir el acceso de menores de edad a redes sociales, establecer límites de tiempo de uso, campañas pedagógicas para promover uso razonable de las pantallas y exigencias a las escuelas para que ellas mismas desarrollen propias políticas de restricciones. Además, muchos países también incluyen excepciones, ya sea para fines pedagógicos o para estudiantes con discapacidades y neurodivergencias. Siguiente, por favor. Quisiéramos compartir algunas recomendaciones que ha planteado la UNESCO en distintos informes y que pueden contribuir a la discusión en México. Primero, cualquier posible regulación de dispositivos digitales debe acompañarse con estrategias de alfabetización digital, algorítmica, mediática e informacional en las escuelas. No eduquemos usuarios, sino ciudadanas y ciudadanos con pensamiento crítico, capaces de comprender cómo funcionan los sistemas digitales que están utilizando. Segundo, dar una discusión amplia y participativa sobre el uso de la tecnología en la educación, incluidos temas de vanguardia como la inteligencia artificial o la neurotecnología, para así definir estrategias integrales de intervención. Y por último, generar mayor evidencia en el contexto nacional. La mayor parte de la evidencia sobre el impacto de las tecnologías y sus regulaciones vienen de países de renta alta. La reciente encuesta sobre inteligencia artificial generativa en la educación superior elaborada por la SEP es una muy buena práctica. Podemos seguir avanzando en producir evidencia, generar más datos desagregados y construir indicadores basados en la realidad mexicana. Para terminar, Presidenta, quisiera enfatizar: la educación es, ante todo, una experiencia humana. La tecnología puede apoyar la retroalimentación, la planeación, la accesibilidad, pero nunca debe reemplazar esa relación humana que está en el centro del aprendizaje. Desde la UNESCO ponemos a disposición nuestro conocimiento y nuestra experiencia técnica para seguir avanzando en una educación inclusiva y equitativa para médicos. Muchas gracias. Gracias, Presidenta. Vamos con la doctora Ximena. Buenos días. Muy buenos días. Muy buenos días, Presidenta. Muy buenos días, secretario, subsecretario y representante de UNESCO, autoridades. Qué gusto saludarles esta mañana desde acá. Un gusto participar también en este diálogo. Y bueno, pues traemos una presentación para compartir. No sé si la quieren poner en pantalla. Ahí está. Hoy sabemos, ahí está, ¿verdad? Ya se ve. Sí. Hoy sabemos, a partir de data que nos ha compartido la propia Secretaría de Educación y el INEGI, que el promedio de uso de conexión a Internet de los jóvenes mayores de 16 años es de alrededor de 7.32 horas. Para que se den una idea, esto es prácticamente 1/3 del tiempo que pasamos en vigilia. ¿Para qué utilizan estas conexiones nuestros jóvenes y niños? Bueno, pues la utilizan para comunicarse entre ellos a través de diversas plataformas, pero también para acceder a redes sociales desde donde siguen esta convivencia de manera síncrona o asíncrona. Sabemos además que ya hoy en día 8 de cada 10 estudiantes están utilizando la inteligencia artificial generativa, plataformas como ChatGPT, por ejemplo, pero que sobre todo 1 de cada 11 de estos jóvenes ya la están utilizando sobre todo para buscar algún tipo de soporte o consulta o apoyo emocional, incluso simplemente como un sustituto a la compañía afectiva. Y sabemos también a través de investigaciones internacionales que ya 33% de personas de estas generaciones de jóvenes, de la generación Z que les llaman, han sostenido una relación romántica con algún tipo de agente de inteligencia artificial. Y fíjense, cuando una herramienta tecnológica de este tipo ocupa, como decía hace un momento,
casi un tercio del tiempo que pasamos en vigilia, ese entorno, esa tecnología deja de ser simplemente instrumental y se convierte ahora en una suerte de hábitat o de territorio donde las personas empiezan a moldear su identidad, sus vínculos, su estado de ánimo e incluso empiezan a generar apegos socioafectivos. Si pasamos a la siguiente, por favor. Y aquí de ello se derivan ciertos riesgos que hay que poner atención. A ver, investigaciones recientes, un artículo publicado recientemente en la revista Pediatrics nos dice que el inicio temprano es una variable que correlaciona significativamente con mayores riesgos para la salud integral, por supuesto la salud mental, el desarrollo de habilidades emocionales, pero también para la salud física. Sabemos que los chicos y chicas que empiezan a utilizar dispositivos móviles, redes sociales de temprana edad, son más propensos a tener disrupciones en sus ciclos de sueño, son más propensos a la obesidad y por lo tanto también son más propensos a trastornos que involucran su salud mental. Sabemos también que la población en mayor riesgo es aquella que sustituye las experiencias, digamos, en el espacio físico, es decir, aquellos lugares, aquellas comunidades donde hay menos juego libre, en donde hay carencia de vínculos, figuras de cuidado y finalmente comunidades en donde no se tiene la oportunidad de desarrollar agencia y autonomía en el lugar de desarrollo, bueno, pues son más propensos a ir en búsqueda de este esparcimiento, vamos a llamarle así, en el ambiente virtual, lo cual termina poniendo en mayor riesgo el desarrollo de sus capacidades cognitivas y emocionales. Y finalmente, personas con vulnerabilidad previa, esta es una investigación que realizamos en la Universidad Iberoamericana en Ciudad de México, personas que presentan una vulnerabilidad previa emocional con baja bienestar psicológico, bueno, pues son personas que tienden a una mayor dependencia o una mayor búsqueda de este tipo de tecnologías como apoyo emocional. Aquí es importante recordar que el espacio virtual, estas redes sociales, no son ajenas a la violencia. Es decir, sabemos que 23% de la población escolar ha reportado al menos una situación de ciberacoso o de acoso o violencia en línea al utilizar este tipo de plataformas. Y sabemos también que este espacio virtual, esta interacción, por ejemplo, con agentes de inteligencia artificial, bueno, pues no están exentos a la desinformación, a la generación de noticias falsas, como les dicen. Es decir, estos modelos, incluso los más empáticos, terminan siendo también los más peligrosos en tanto a que cometen más errores, ¿verdad? E incluso reportan información que no necesariamente es válida, y esto es todavía mayor cuando las personas interactúan con estos dispositivos presentando o mostrando una vulnerabilidad emocional. Y aquí, bueno, pues el riesgo es que en el interactuar con esta tecnología, en la búsqueda de generar lazos afectivos o consulta o asesoramiento, incluso psicoterapéutico con agentes de inteligencia artificial, es que vayamos generando una dependencia a esta tecnología, utilizándola como fuente de verdad, cuando en realidad, pues como decíamos, no es ajena ni a la violencia ni a la desinformación. De ahí que desde la investigación científica, pues nos gustaría hacer algunas recomendaciones, al igual que nuestro colega de UNESCO, en tanto a tomar acciones estratégicas. Y si nos regalan la siguiente, por favor. La siguiente, gracias. Aquí entender claramente que la prevención no consiste únicamente en limitar el uso de la tecnología. Sabemos que la tecnología no siempre es la causa directa, pero sí es una variable que correlaciona significativamente con este tipo de padecimientos. Las razones pueden ser multifactoriales y de ahí que las estrategias de atención tengan que atender toda esta multiplicidad de factores. Me parece también que la intervención, la estrategia tiene que surgir desde un enfoque multisectorial y en ese sentido, como ya decía nuestro colega de UNESCO, tiene que haber un enfoque educativo en tanto a presentar estrategias de literacidad tecnológica integral, no solamente técnica o funcional. Necesitamos atender el factor socioemocional y en el caso de la inteligencia artificial,
también el factor sociocrítico. Desde la educación también promover la escuela, espacios para la convivencia no académica. Necesitamos regresar a esos espacios en donde se favorece el juego libre, la interacción, desde la cual los jóvenes, niñas y niños puedan convivir, desarrollar sus habilidades emocionales, cognitivas, su regulación emocional. Pero también atención en la comunidad y en la familia. Necesitamos desde casa fortalecer una cultura de acompañamiento y de conexión, de diálogo abierto, para que justamente el mundo virtual, por así decirlo, se convierta en un aspecto cotidiano del diálogo familiar. Necesitamos cultivar también desde casa la higiene digital, poner horarios, acuerdos sobre el uso del tipo de información que consumimos y el tiempo en que se consume esta información. Y finalmente, desde los sectores tecnológicos, pues empezar a diseñar, exigir que se diseñe bajo un principio de ética del cuidado, donde se incorporen protecciones para menores que contrarresten estos mecanismos algorítmicos que pueden llevar a la adicción o que puedan conllevar también a la generación irresponsable de información no necesariamente veraz. Y finalmente, desde la academia, ya lo decía mi colega de UNESCO, es necesario en México sobre todo generar conocimiento sólido desde la investigación científica que permita justamente una toma de decisiones informada, con evidencia y que dé lugar a este diálogo amplio que necesitamos para cuidar a nuestras niñas, niños y jóvenes. Muchas gracias, gracias Ximena, y si permaneces por si hay alguna pregunta, si te parece. Por supuesto. Gracias. Adelante, Ricardo. Bueno, pues muy buenos días. Muchas gracias, Presidenta. Si me ayudan con la primera lámina. Comentarles que desde hace un año, más aproximadamente en la SEP, empezamos a estudiar a profundidad. El secretario nos pidió hacer un grupo de trabajo para empezar a estudiar todo esto y por instrucciones de la Presidenta también. Y bueno, pues justo logramos tener la encuesta de inteligencia artificial, yo creo que la muestra más grande en el mundo de universitarios, para poder tener datos mexicanos. Toda la evidencia la teníamos con estudios de otras latitudes, estudios de la UNESCO, de organismos internacionales, y bueno, pues hemos desde hace un año empezado a tratar de documentar esto para tener un sustento científico para esto. Entonces, el primer debate que hemos visto, Presidenta, que se da en todos los países que discuten esto, es si esto es un asunto privado o es un asunto público. Y lo que se han detectado en todos los países es que algo que pedirle a los padres de familia resolver este problema en privado es poner a una madre, a un padre o a una maestra a competir en soledad contra empresas que cuentan con millones de datos y enormes de recursos tecnológicos. Cuando realmente vemos que esto afecta la salud mental, la actividad física y la convivencia de millones de niñas, niños y jóvenes, esto ya no es un asunto privado, es un asunto público. La siguiente, por favor. Y bueno, pues muy rápido, esto ya lo comentaron también la UNESCO, 114 sistemas educativos ya han regulado en distintos niveles, el 58% de los países a una velocidad. Efectivamente, en el 2023 solo el 25% de los países habían hecho una regulación, al día de hoy ya es el 60%. Siguiente, por favor. Hay tres tipos de regulaciones que han hecho en estos 114 países. La primera es los gobiernos federales hacen lineamientos y las escuelas con autonomía deciden qué hacer o qué no hacer, con total libertad cada escuela. El segundo modelo, que algunos países, en el primer modelo está Colombia, Estonia, Inglaterra, República Checa como ejemplos. El segundo es dejar el teléfono fuera del aula. Sí se permite en otros espacios de la escuela, pero simplemente en el momento de la clase no. Ahí hay países como Holanda, Uruguay, Corea del Sur, Chile que han asumido este modelo. El tercer modelo, y es el que hasta hoy la evidencia más ha recomendado, es que la escuela debe ser totalmente libre de celulares. Ahí ya hay tendencias que son los más recientes, como Francia, Italia, China y Grecia, y el rasgo común es que el celular no forma parte de la vida cotidiana de campana a campana, le dicen ellos, del que empieza la clase a que terminen las clases. Siguiente, por favor. Esto fue para regulaciones de las escuelas. Hay también ya países que están adoptando la regulación de las redes sociales, no solo en las escuelas, sino en general de las redes sociales para menores de edad. Gran parte de los estudios dicen que la línea es de los 16 años hacia atrás, o sea, menores de 16 años, y ahí hay países como Australia, Indonesia, Malasia, que han regulado que no se puede abrir una cuenta
de redes sociales para menores de 16 años y Francia con 15 años la regulación. Actualmente la Unión Europea está discutiendo, más que solo poner de 16 años para abajo, regular todo de 0 a 3 años, de menores de 13 años, de 13 a 16 años. Es un acceso gradual conforme aumenta la edad y según la seguridad de cada plataforma. Entonces, en la Unión Europea el debate que se está dando ahorita, que inició hace una semana, es hacerlo más gradual, no solo poner una línea de 16 años. Y bueno, por último, hay un modelo que países han asumido, que es la regulación ya del diseño de las plataformas. En este modelo ya lo que se está documentando es que no se responsabiliza a los menores, sino se responsabiliza a la plataforma. Y esto es, bueno, pues se ha detectado y ya ha habido juicios que han documentado que el scroll infinito, el autoplay y los algoritmos están diseñados para generar adicción. Entonces, en estos países, como que en la Unión Europea se está discutiendo esto, el Reino Unido y muchos estados en Estados Unidos ya están pensando en regular a la plataforma. ¿Por qué? Porque se documenta que la propia plataforma, el algoritmo, genera adicción. Siguiente, por favor. Bueno, comentarles que efectivamente hemos ya tenido algunos debates, algunos foros, justo con la UNESCO, con la doctora Ximena, hemos tenido muchos diálogos, ya tuvimos algunos diálogos en la región metropolitana, la noroeste y centro-occidente, pero el 19 de agosto vamos a Nuevo León, a la Universidad Autónoma de Nuevo León, a discutir con todas las instituciones de educación superior del noroeste. Ya hasta ahorita han participado 20,000 personas en la discusión con los datos que les hemos dado el día de hoy. El 3 de septiembre vamos al sur-sureste en Chiapas y el 17 de septiembre a la centro-sur, porque como no lo pidió la presidenta, todo el mundo queremos que participe, que nos dé su opinión y hemos invitado, presidenta, a todas las instituciones de educación superior, a todos los centros de investigación, a que nos manden a sus expertos de manera multidisciplinar para abordar esto desde la economía, desde el derecho, desde la psicología, desde todas las áreas disciplinares para poder enriquecer el debate nacional sobre esto. Entonces vamos por estos 3 foros, presidente, y con eso cumpliríamos con 6 foros que se van a realizar en todo el país. Pasamos al siguiente. Entonces, bueno, pues la conversación sobre dispositivos digitales no puede quedarse solo entre especialistas. Estos foros, en la gran mayoría, son especialistas los que nos están ayudando a dar este debate. Tenemos que ir a las comunidades, tenemos que hablar con los padres de familia. Entonces, como nos lo ha pedido la presidenta, iremos a dialogar con todas las comunidades académicas para tener la retroalimentación con todos. Vamos a tener una Semana Nacional de Juegos Tradicionales en el mes de septiembre, ya estamos preparando todo. Como nos lo ha dicho todos los académicos, nos lo dijeron hoy los representantes de la UNESCO y la doctora Ximena, no solo es prohibir la pantalla, sino el que los jóvenes o los niños han dejado el juego libre. Entonces necesitamos recuperar los juegos tradicionales. A mí me parece más relevante que recuperemos el recreo que el tema en el aula. El recreo es el lugar donde deberíamos de prohibir el celular. Ahí sí debería estar prohibidísimo, porque es justo el lugar en donde la escuela es mucho más que un aula y un proceso académico. En la escuela se da un proceso de socialización que es el que tenemos que fomentar. Entonces vamos a convocar a todas las instituciones de educación superior a hacer una Semana Nacional de Juegos Tradicionales Mexicanos. Son 6 categorías: el yoyo, el trompo, la presidenta nos pidió el resorte, ¿no? Y vamos a recuperar los juegos tradicionales, y durante una semana vamos a invitar a todas las escuelas a que en los recesos, en los tiempos libres, tengamos juegos tradicionales mexicanos en todas las escuelas para que veamos cómo nos divertíamos tan fácil con cosas tan simples. Y por último, bueno, todo esto, presidenta, como usted nos lo encargó, pues es darle las bases para que se pueda presentar una iniciativa al Congreso de la Unión con evidencia científica, con la participación de todas las comunidades académicas, pero también de todos los padres de familia, de los jóvenes, y eso es lo que vamos a intentar desde la SEP hacer. La última lámina. Esto, dejarlo muy claro, no es una lucha contra la tecnología. Esto es a favor del aprendizaje para garantizar una infancia plena y feliz. Muchísimas gracias. ¿Tienes los estados donde ya se ha regulado? Bueno, son 16 estados. Ahorita saco el dato de cuáles 16. No los tengo ahorita en este momento, pero si me da un minutito, presidenta, le digo cuáles son 16 estados de la República que ya han hecho regulaciones, ¿sí?